y que tomemos nota de lo que vamos a decir. La clase de hoy trata del medio interno y trataremos de decir exactamente qué es el medio interno, ¿no? Y lo más importante es saber que el medio interno es el lugar donde se van a producir todos los procesos metabólicos para la nutrición de la célula, así como para eliminar sus productos de desecho. ¿Ya? Esta definición de medio interno fue dada por Claude Bernard hace muchos años, y en este lugar se van a producir desde los cambios químicos, como han visto en algunos otros capítulos, cambios electroquímicos, y también van a participar los gases, ¿no? Eso es lo que es. Entonces, el medio interno no viene a ser sino el líquido que baña a la célula, que rodea a la célula. Por lo tanto, es el famoso líquido extracelular. El medio interno es el líquido extracelular que baña a la célula y donde se van a producir todos estos procesos que hemos hablado, ¿no? Y es en este lugar donde se va a producir la estabilización de todas las funciones que se van a dar del metabolismo para que sobreviva la célula, ¿no? Ese es el final de cómo se hace, ¿no? En el caso de nosotros los seres humanos, esto va a ocurrir a través de la circulación, va a participar la circulación. Entonces vamos a seguir y ahora tenemos que ver otro concepto. El primer concepto es entender qué es medio interno. Medio interno igual líquido extracelular, líquido que baña o rodea la célula. Y luego tenemos qué es la homeostasis, ¿no? Ese es el siguiente concepto grande que tenemos que ver. Y la homeostasis viene a ser el estado de equilibrio, el estado de estar bien, como todos los sistemas del organismo van a hacer lo posible para mantener la vida. Por lo tanto, son procesos muy especiales. Y entonces, cuando nosotros hablamos de homeostasis, vamos a tener la imagen de la balanza, el equilibrio. Cuánto de lo que ingresa y de lo que sale hace que el medio interno se mantenga estable, ¿no? Eso es homeostasis. Entonces, todos los órganos y sistemas van a ayudar, todo. Por eso en la imagen tienen todo, ¿no? El respiratorio, el sistema nervioso central, el cardiovascular, el renal, el gastrointestinal, con la participación del hígado, el sistema endocrino, el sistema linfático, etc. Todos juegan para lo mismo, para que estemos vivos, para que las células se mantengan, cumplan sus procesos, se regeneren, y también para desechar lo que nos sirve. Muy bien, acá hay una imagen un poco más sencilla para tratar de explicar más o menos qué pasa, ¿no? Y como ven ustedes, los vasos sanguíneos se ven con glóbulos rojos, las células son los componentes amarillos y todo el líquido comprendido entre ese espacio que rodea y lo que está dentro del torrente sanguíneo es el medio interno, ¿no? Y cuando ya hablamos de la distribución, ahora vamos a hablar de lo que es el agua corporal total. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestro organismo es agua. Por eso es que estamos hablando esta tarde de estos procesos. Muy bien, cuando hablamos del agua corporal total, tenemos que recordar algo, que hay una diferencia en cuanto a género, según seamos hombres o mujeres. ¿Alguien sabe por qué? ¿Ah? ¿La grasa para quién? ¿Para el hombre o la mujer? Las mujeres tenemos más grasa, más tejido graso, por lo tanto tenemos menos agua corporal total. Igual le va a pasar a la gente obesa, ¿no? La gente con sobrepeso. Tiene mayor grasa, por lo tanto van a tener menos agua corporal total. El varón, ¿por qué tiene más agua corporal total? ¿Porque tiene menos grasa o por qué? Porque tiene más masa muscular, ¿no? Y como vamos a ver, las células, o sea, el líquido intracelular es mayor que el extracelular. Muy bien, ahí lo tenemos, miren,
En el caso de las mujeres representa el 50% del peso y en el caso de los varones el 60%. El 66.6% del agua corporal está a nivel intracelular y el 33.3% a nivel extracelular. Existen factores que van a modificar la cantidad del agua corporal total, ya habíamos hablado un poco de la grasa. También con la edad, cuanto más pequeños somos, tendremos más agua corporal total y eso va a cambiar en la tercera edad, como vamos a ver en el siguiente. Ya vimos la diferencia de sexo, género y el embarazo, ¿no? Con un ser nuevo, con líquido amniótico, con todo, aumenta, ya hemos revisado eso, ¿no es cierto? Han revisado en los seminarios qué es lo que pasa durante la gestación y vamos a tener un incremento del volumen sanguíneo, por lo tanto vamos a tener un incremento del agua corporal total, ¿no? Y aquí una imagen para que veamos los cambios según la edad, ¿no? Aquí está. Cuando hablamos de recién nacido o el lactante, eso es 75 a 77%. Al final del primer año de vida, eso va a bajar a 65.5%. Y cuando ya estamos hasta los 6 años, 61.7% del agua el agua representa el 61.7% del peso corporal. En el hombre adulto, 60%, la mujer adulta 50%, y miren lo que pasa en la tercera edad, ¿no? Para el caso de la mujer puede disminuir hasta 45% de su peso, y en el caso del varón, 50% de su peso. ¿Por qué? Pérdida de masa muscular, ¿no? Especialmente en ambos sexos, y como las mujeres tenemos un poquito más de grasa, va a bajar el agua corporal total. Bien, ahora tenemos claro qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Y como ya sabemos que somos en un gran porcentaje agua, ahora veamos cuáles son las funciones del agua en nuestro cuerpo. La primera es que regula la temperatura, ¿no es cierto? Tiene que ver, acuérdense que a nivel interno tenemos una temperatura hasta de 37 grados, mientras en la parte externa dependemos del medio ambiente, ¿no? Ahora en Lima ha bajado la temperatura. ¿Qué más hace el agua? Aporta los líquidos para las secreciones glandulares, para la saliva, ahora que estoy conversando con ustedes, ¿no? Para las lágrimas, para lubricar los ojitos, etcétera, etcétera. Es un medio de transporte, sí, porque ¿qué hemos dicho? Que el medio interno es el líquido extracelular que va a producir y a través del torrente sanguíneo va a llevar todos los nutrientes y también va a eliminar los desechos. Es un medio de transporte. Mantiene la volemia, claro, porque de acuerdo a la cantidad que tengamos, vamos a estar bien hidratados, ¿no es cierto? Vamos a tener el volumen bien y por lo tanto el agua es responsable de mantener eso. En concordancia con lo mismo, si está en una buena cantidad, va a mantener la presión arterial. ¿Por qué? Porque si en caso tenemos pérdidas importantes de agua, vamos a tener disminución de la presión arterial, ¿no? Y si aumentamos mucho el volumen sanguíneo o retenemos agua, podemos llegar a tener hipertensión arterial. ¿Mantiene la función renal? Sí, porque más adelante vamos a revisar cómo es que hace ese trabajo, ¿no? ¿Mantiene la concentración normal de los electrolitos? Sí, ¿por qué? Porque el medio interno será la conjunción de lo que son los solutos en una solución. Y va a depender de eso su concentración, ¿no? Porque si tenemos menos agua y aumenta el soluto, vamos a tener mayor concentración del soluto. Muy bien. Y es el medio acuoso donde se desarrollan los procesos metabólicos, que es lo primero que dijimos sobre meditar, ¿no? Esa es una función del agua. Avanzamos entonces. Muy bien. Visto de otra manera, tenemos ahora cómo es que se distribuye esa agua corporal total. Y cuando hablamos de eso, hablamos de los espacios corporales. Tenemos por un lado el líquido intracelular, que está al interior de la célula. Tenemos los vasos sanguíneos, que es el líquido intravascular o el plasma. Y tenemos el líquido intersticial. Así parece un poco como que no entendemos. Entonces vamos a seguir viendo más imágenes.
para ver cómo es esa distribución. Y tenemos lo siguiente. Espérense, se pasó uno. Ahí está. Y tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? El agua corporal total, hemos dicho que representa el 60% del peso, ¿no es cierto? 40% de ese 60% está en el intracelular y el 20% en el extracelular, 15% en el nivel intersticial y 5% a nivel intravascular. Cuando vemos eso, y vamos a ver, ahí está toda la distribución, cómo es que se distribuye el agua en los espacios corporales. Acá lo vemos de otra manera. El agua no está estática. Hemos dicho que tiene varias funciones y que de acuerdo a ello va a tener que moverse. El agua no está estática, tiene movimiento. Existe el movimiento del agua. Esto es una imagen para que entendamos un poco. Primero ahí está la imagen de lo que hemos conversado, cómo se distribuye a nivel de los espacios corporales, intracelular, intersticial, intravascular. ¿Está bien? Total 60%. Pero no está solo, ¿se acuerdan lo que dijimos? Hay solutos. Y entonces, en relación a los solutos que tenemos, el principal catión. El catión es aquel soluto que tiene carga positiva. El principal catión del extracelular es el sodio. Y el principal catión del intracelular es el potasio. Normalmente, según las reglas para los movimientos, tanto de solutos como agua, debe haber un equilibrio a través de la membrana semipermeable, ¿no? A ambos lados de la membrana debe mantenerse y se van a producir los diferentes procesos para que ello suceda. En esto va a participar la bomba de sodio potasio ATPasa, que está a nivel celular, ¿no? Ya eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero no solamente participa el sodio y el potasio, sino todos los solutos. Todos los solutos. Y todos los solutos que dan una característica especial que se llama la osmolalidad, que viene a ser la concentración de solutos independiente de su tamaño, independiente de su carga, en un volumen de líquido, ¿no? Puede ser por litro, y ahí se llama osmolaridad, o puede ser por kilo de agua, y ahí se llama osmolalidad. ¿Ya? Eso es para que sepan por qué son los términos. Y debe mantenerse estable a ambos lados de la membrana semipermeable. 300 milimoles en el intra y 300 en el extra, ¿no? Esos son los ejemplos. Ahora más adelante vamos a ver que eso se modifica. Lo que tenemos que entender ahorita es los conceptos. ¿Por qué son más o menos las reglas, cómo van a desempeñarse las diferentes funciones que vamos a ir enumerando en los días que vienen? Muy bien, y hay una otra característica sobre el movimiento de agua y solutos. ¿Cuál es? Que no solamente está estático, existen presiones. Y en el caso del movimiento del agua entre el intracelular y el extracelular, va a participar la presión osmótica. Y en el caso del movimiento del agua entre el intravascular y el líquido intersticial, va a participar la presión oncótica. La presión oncótica es aquella proporcionada por las proteínas, especialmente albúmina. ¿Ya? Solo participan en el movimiento del agua entre el intersticial y el intravascular. Y cuando es entre el intra y el extracelular, es presión osmótica, como está en el ejemplo. Seguimos entonces, esto es un poco más de lo mismo, de ver cómo es que están distribuidos, ¿no? Tanto los solutos como el agua, y como ven ahí, es lo mismo que hemos visto, solo con un mejor ejemplo, como ven ustedes, y tenemos también todos los otros líquidos, ¿no? Que van a transudar a través de todos los vasos sanguíneos, también a nivel de los capilares.
Muy bien, este es un ejemplo en un varón de 70 kilos, adulto, y entonces decimos que el 60% de su peso es agua corporal, que serían 42 litros, ¿no? 42 litros, de los cuales hemos dicho que 66.6% están en el intracelular y 33.3% en el extracelular, más o menos quedaría de esa forma. Y luego tenemos que en el extracelular vamos a tener 80% en el intersticial y 20% en el intravascular. Existen diferentes literaturas, pero es más o menos cómo se proporciona. Y aquí ya es una imagen que va a unir todo lo que hemos conversado, ¿no? Anteriormente tenemos la membrana, que ya sabemos que tiene carga negativa, y esto está proporcionado por el colágeno, los proteoglicanos, etcétera, que todos tienen carga negativa. Para el lado de aquí tenemos al líquido extracelular y está graficado especialmente el sodio, que es su principal catión, y el cloro, que también es su principal anión. Pero no solo va cloro, también va bicarbonato, solo que en la imagen solamente está cloro, y algunos potasio. Y vemos a nivel intracelular, tenemos al contrario mucho contenido de potasio como catión, y luego tenemos al fosfato, ¿no? El fosfato es el anión junto con las proteínas intracelulares, y sodio muy escaso, como ven ahí, ¿no? Eso es más o menos la composición de ambos espacios corporales. Pero no solamente hay electrolitos, como ustedes van a ver, y no son los únicos. En el caso del extracelular, como dijimos, hay bicarbonato también, algo de calcio, algo de potasio, proteínas, fosfatos y aniones orgánicos, también en pequeña cantidad en el extracelular. Y en el intracelular, como ya vimos, preponderantemente potasio, fosfatos, algo de magnesio y la proteína, ¿no? Pero no es lo único que hay. Miren todo lo que podemos tener en los aniones orgánicos. Miren, fosfolípidos, pueden haber colesterol, grasa neutra, la glucosa, la urea, el ácido lácteo, el ácido úrico, la creatinina, la bilirrubina, las sales biliares, etc., ¿no? No es lo único. Entonces, cuando hablamos de composición de los líquidos corporales, tenemos que hablar de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática vendría a ser la concentración de solutos en 1 litro o 1 kilo de agua, ¿no es cierto? Y en el caso de los humanos, se mediría a través de un aparato que se llama osmómetro, y el osmómetro lo que hace es medir a los solutos por su punto de congelación. Ahora, contar con un osmómetro es muy difícil. No es tan caro, pero no es práctico. Entonces, como eso no es lo que usamos en la práctica clínica, sería lo ideal, usamos un cálculo que se aproxima. Y ese cálculo que se le aproxima es la concentración de 2 veces el sodio, porque el sodio no va solo, acuérdense que va acompañado de un anión, entonces vale por 2. Más la glucosa, que es otro soluto que también puede tener algún ejercicio sobre el agua, y la urea, ¿no? La urea. Se divide en el caso de la glucosa entre 18, porque su peso molecular es 180, pero en el litro. Pero como acuérdense que se mide en miligramos por decilitro, por eso es 18. Igual la urea, su peso es 60, pero como está en miligramos por decilitro, es urea entre 6. ¿Y cuánto es esa osmolaridad? Tanto que estamos hablando. Aquí está, ahí, no quiere. Ahí está, 290 miliosmoles por kilo de agua, ¿no? Y generalmente lo que tenemos que recordar es que esta osmolaridad va a tener cambios mínimos. Los mecanismos van a estar regulados por cambios a 3 o 5 miliosmoles, no más. Nadie puede cambiar a 10, a 12 así, sin que produzca un efecto deleterio. Y ahora vamos a ver en qué, ¿no? Y de lo que hablamos, cómo es que se mantiene toda esta composición de los líquidos corporales, es gracias a la famosa bomba
de sodio, potasio, ATPasa, que está en todas las células vivas, en todas, que van a tener como función sacar 3 sodios del intracelular hacia el extracelular e ingresar a 2 potasios. Si no existiera la bomba, las células estarían condenadas, y nosotros también, a morir por explosión. Esa regulación de esta bomba es totalmente primordial para la vida. ¿Ya? Eso es lo que quiero que recuerden. Ya de ahí que es con gasto de energía, que consume ATP, etcétera, etcétera, ya, estamos de acuerdo. Eso no vamos a discutir hoy día, porque poco a poco, si les doy toda la información de golpe, vamos a estar mal. No me van a entender nada. Luego, para cuando hablamos del movimiento del agua entre el intra y el extracelular, hay también un fenómeno generado por las proteínas contenidas en el lado intracelular, ¿no? Que es un anión. Entonces tenemos un principio que es el equilibrio de Gibbs-Zonner. ¿Qué dice esto? La pared capilar es permeable a todos los solutos, excepto a las proteínas. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije? La membrana celular es aniónica, tiene carga negativa. Las proteínas tienen carga negativa. Por lo tanto, por nuestros estudios de química de colegio, los solutos con igual carga, ¿cómo es? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, exacto. Por lo tanto, no pasa, ¿no? No pasa a través de la membrana. No pasa porque no lo deja pasar. Entonces dice, cuando esto sucede, ¿qué va a pasar? Acá estamos, ¿no? Este es el citoplasma. Estas proteínas van a aumentar aquí. En un momento dado, este lado va a tener más soluto, ¿no? Más soluto que el extracelular. Y se quebraría eso que hemos dicho de que deben estar a ambos lados de la membrana iguales. Pero eso tiene una finalidad, ¿no? Y entonces vamos a tener que los otros aniones que están en el extracelular, especialmente en el líquido intersticial, que está libre de proteínas, acuérdense, porque el intersticial no tiene proteína, solo el intravascular, y también algunas a nivel celular, nada más. Entonces, la electroneutralidad se mantiene a ambos lados de la membrana, pero la osmolaridad será mayor en el espacio intravascular que en el espacio intravascular que tienen las proteínas. Obvio, ¿no es cierto? Porque, ¿qué hemos dicho? ¿Dónde están las proteínas? En el intravascular. Y ahí va a haber un poco más, ¿no? La osmolaridad va a ser un poco mayor. Nada más. Pero ese es el equilibrio de Gibbs-Zonner, ¿no? Que trata de mantener la electroneutralidad, o sea, está igual las cargas eléctricas, pero la osmolaridad, porque tiene más proteína, va a ser... ¿Qué les dije que era osmolaridad? Número de solutos por volumen de agua, ¿no? En un determinado volumen de agua. Por lo tanto, si tengo más solutos, va a ser un poquito mayor. Eso es lo que dice el equilibrio de Gibbs-Zonner. Parece complicado, pero no es tanto. Así con figuritas, así igualito, dibujen. Y se van a dar cuenta ahí, dibujando, dónde está más cantidad. Muy bien, ahora que ya hemos visto más o menos, a grandes rasgos, cómo es que se distribuye el agua en los espacios corporales, más o menos cuáles son las fuerzas que lo mueven en forma general, ahora vamos a ver qué pasa con el metabolismo del agua. Generalmente vamos a tener ingresos de agua porque vamos a usar la vía oral, ¿cierto? Y más o menos en el ejemplo, estamos viendo que una persona puede tomar 1,5 litros de agua y como vemos el agua se va a distribuir en forma equitativa a ambos lados de la membrana, ¿no? Y luego vamos a tener la eliminación del agua. ¿Por dónde se va a dar la eliminación del agua? Tenemos pérdidas fijas o llamadas pérdidas insensibles, que son la pérdida del agua por evaporación. Y esta pérdida de agua por evaporación básicamente es por el simple hecho de respirar, por el aparato respiratorio y por la piel, porque la piel tiene poros y evapora agua.
sino cómo pasa cuando aumenta la temperatura y aumenta la sudoración y perdemos, ¿no? Y aumenta nuestra sed, que ya vamos a hablar de la sed. Y luego tenemos pérdidas a nivel gastrointestinal, que suelen ser fijas, más o menos 150 mililitros por día. Y el que regula, finalmente, para que se mantenga el balance en cero, en equilibrio, se mantenga la homeostasis, ¿quién es? El riñón a través de la orina. ¿Ya? Eso para recordar. Y entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de lo que es el balance hídrico. Este es un concepto que van a manejar a lo largo de toda la carrera de medicina, el simple ejercicio de ser médico. ¿Y qué viene a ser el balance? El balance es un concepto, ¿no? Que es sinónimo de equilibrio entre ingresos y egresos. Lo que entra y lo que sale. Puede ser platita, balance financiero, pueden ser solutos, puede ser agua, etcétera, etcétera. Balance, lo que quiero es que asocien de qué se trata. Ingresos y egresos. Por lo tanto, vamos a recordar cuáles son los ingresos en las personas, ¿no? En nosotros. Entonces tenemos la vía oral, que es la más común, la vía enteral, cuando la persona no puede tomar por sí sola y le colocan o le dan un líquido para que se absorba todo en el intestino, la vía parenteral, que es la vía endovenosa, y tenemos el agua de oxidación o agua metabólica o agua endógena. 3 sinónimos para lo mismo. ¿Qué cosa es esta agua? Esta agua es la que va a producirse por los procesos metabólicos de la proteína, o sea, los aminoácidos, los carbohidratos o las grasas que ingerimos con los alimentos. Esa es nuestra producción de agua endógena. Y el agua endógena representa más o menos 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros por kilo por día. O sea, 5 por 60, 300. 5 por 80, 400. Ese es el agua endógena. Pero resulta más importante cuando uno quiere dirigir el balance, conocer qué cosa. Conocer los egresos. ¿Por qué? Porque si yo conozco los egresos, puedo decidir si el balance tenga que ser positivo o negativo o tienda a cero. Entonces, la decisión para manejar el balance es conociendo los egresos. Conociendo los egresos, digo, entonces no le puedo poner más que tanto de agua, que la vía oral sea así, que el antibiótico pase así y todo, para lograr el balance. Entonces, los egresos tienen 2 características. Pueden ser ordinarios, o sea, lo que es pérdida insensible, que ya lo conversamos, que es por evaporación del agua, la pérdida a nivel gastrointestinal en las heces o la orina. Esas son las famosas pérdidas ordinarias. Pero tenemos pérdidas extraordinarias. ¿Cuándo sucede eso? Si la persona está con diarrea náuseca, es una pérdida extraordinaria. Si la persona vomita, está perdiendo. Si sangra, está perdiendo. Si suda mucho, si está con fiebre, por el aumento de la temperatura, va a perder más agua. Si está en ventilación mecánica, si está con polipnea, el simple hecho de tener la frecuencia respiratoria aumentada va a aumentar la pérdida insensible. El ventilador también va a aumentar la pérdida insensible. ¿Se dan cuenta? Todas esas son las famosas pérdidas. Las pérdidas por fístulas, por sondas, por drenajes. Todo eso es extraordinario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener como producto final? Lo ideal, si queremos mantener la homeostasis, es que el balance hídrico sea cercano a cero. Si el balance es positivo, ¿qué quiere decir eso? Que los ingresos son mayor que los egresos, hablamos de una retención de líquidos. Y si el balance es negativo, o sea, los egresos, las salidas son mayores, estamos hablando de hipovolemia o deshidratación, ¿no? Eso a grandes rasgos, que es como vamos a evaluar un poco cómo se produce el metabolismo del agua en las personas, en nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, esto es un ejemplo de un balance hídrico. Vemos ahí los líquidos bioral 2100. El líquido del metabolismo es una persona pequeña, 40 kilos, 200.
tenemos unos ingresos de 2.300, ¿no? Por otro lado, tenemos egresos a través de la piel, 350, pulmones 350, sudor, heces, orina, ¿no? 2.300. Y si sumamos y restamos, tenemos balance hídrico cero en el primer ejemplo. Pero ¿qué sucede si la persona está realizando ejercicios intensos? ¿No? En el ejercicio intenso, el agua del metabolismo es lo mismo, 200, pero miren los egresos. Miren ustedes cómo se incrementa. Aumenta la frecuencia respiratoria, va a aumentar la pérdida insensible a nivel respiratorio, el sudor, especialmente si el ejercicio es muy intenso, puede llegar a 5 litros, las heces, y ¿qué cosa va a haber? Si pierde el agua por respiratorio y a través de piel, va a disminuir el volumen de orina, como ven acá. Uy, se fue. Y vemos que las pérdidas son inmensas, ¿no? ¿Ven? Y eso puede pasar con el ejercicio, ¿no? Muy bien, ahora que ya vimos todo esto, hemos hablado bastante, ahora viene lo que es conocer, porque tenemos que saber los médicos, es cómo se miden estos líquidos de los espacios corporales, ¿no? ¿Cómo es que sabemos? Pueden haber métodos directos que son invasivos, que pueden ser complicados porque hay que administrar una sustancia, ya sea un pigmento o ya sea una sustancia nuclear para poder medir determinado volumen. Y existen también los métodos indirectos, que son a través de métodos de dilución del indicador, o sea, cuánto te pongo, en cuánto volumen se distribuyó, por lo tanto puedo saber si se diluyó de más, entonces el volumen de agua, o sea, voy a hacer cálculos a partir de la cantidad que administré. ¿Está bien? Eso es usar un método indirecto. Por decir en el ejemplo, dice, el indicador de la masa A debe ser igual al volumen de A por la concentración de A. Si yo tengo el otro compartimento, tengo indicador de la masa B, que debe ser igual al volumen de B por concentración de B, ¿no? Y luego tengo que volumen B, o sea, el volumen que quiero averiguar va a ser igual al volumen, al indicador de la masa B entre la concentración de la masa B. O puede ser volumen A por concentración A entre concentración B. Es una fórmula, pero acá se ve mejor. Y acá está. Miren, esto es lo que vamos a administrar al torrente sanguíneo, digamos, y vamos a ver cómo es que se distribuye en el compartimento. Y aquí tenemos, miren, ya está, y podemos medir cuánto es el volumen según cuánto se diluyó el soluto que usé, ¿no? Cuánto ha bajado su concentración. Entonces digo, si yo tenía en 10 centímetros o en 15 centímetros, por decir 30 gramos, ahora que ya lo puse en más líquido, que no sé, y tengo ahora 0.3, entonces digo, probablemente es 1500, ¿no? Porque es hacer un cálculo, ¿cuánto se diluyó? Y puedo decir, el volumen de ese compartimento es 1500. De esa es la idea de cómo se hace el cálculo. Ahora, ¿para cualquiera puede ser un indicador? No, tiene que tener algunas características especiales, las vamos a llamar propiedades del indicador. Lo más importante, no sean tóxicos, no le vamos a poner algo que le haga daño, ¿no? a los pacientes. Que se distribuya uniformemente en el compartimento que quiero medir. O sea, no debe haber secreción de este marcador, ni debe haber reabsorción del marcador, porque si no ya no sirve. Ya no nos sirve para medir. Que no ejerzan efecto por sí mismo en la distribución del agua y los sustratos del organismo, porque si no lo cambia el compartimento. Que no lo metabolice el organismo, ¿no? Que no lo pueda alterar. Que sea fácil de medir, y generalmente los métodos que se usan son colorimétricos, radioactivos, ¿no? Inmunofluorescencia ahora, etc. Y aquí el ejemplo de más o menos qué indicadores tenemos, ¿no? Para la medición. En el caso del agua corporal total,
lo hacemos con agua tritiada, deuterio y antipirina, los tres son sustancias nucleares. Luego tenemos para líquido extracelular el mismo sodio, que le pongo un marcador al sodio, porque hemos dicho que es el principal catión extracelular. Le pongo un marcador radioactivo como yo o algo y ya lo voy a medir. El cloro, el iotalamato, ¿no? Radioactivo también, el tiosulfato, la inulina, que es una sustancia que también se usó para medir la tasa de filtración glomerular, que ya lo veremos cuando hagamos esa parte. Y el líquido intracelular no se puede medir, pues. ¿Cómo vamos a medir el líquido de cada célula? Lo matamos al paciente para poderle medir el agua. No, eso no podemos hacer. Por lo tanto, va a ser un cálculo, ¿no? Donde vamos a medir el agua corporal total menos el agua del extracelular, y por cálculo vamos a tener cuál es el espacio o el agua intracelular. El volumen plasmático más fácil, ¿se acuerdan? El único compartimento que tiene proteínas, el intravascular. Marco la albúmina y puedo saber, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? Y a ver, albúmina sérica marcada con yodo radioactivo. Y el azul de Evans que se distribuye bien ahí también. El volumen de líquido intersticial tampoco se puede medir, pues tenemos que calcular. Pero si puedo medir todo el intravascular, ¿no es cierto? Y tengo el extracelular, lo rezo. Y tengo el intersticial. Así como hicimos con el intracelular, ¿no? De esa forma se hace. Entonces ahora vamos a ir avanzando qué pasa con los líquidos corporales y vamos a ver un poquito del movimiento. Cuando hablamos del movimiento, lo primero que otra vez vamos a insistir en la osmolaridad. La osmolaridad es la propiedad física, ya hemos visto, de la solución, que depende de la cantidad de solutos en un determinado volumen de agua, ¿no? Eso es osmolaridad. Hay otro concepto que tenemos que revisar, que es la tonicidad. La tonicidad es un principio donde un soluto es capaz de movilizar al agua al compartimento donde está, ¿no? Donde se encuentra. Es su capacidad de jalar al agua del sodio. Generalmente el más importante para la tonicidad es el sodio. También a veces participa en la glucosa, pero tiene que estar alta, como en un diabético, para que ejerza eso, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que la osmolaridad es 280 o 290 miliosmoles por litro de agua. Generalmente va a estar como en la figurita que vimos, en equilibrio, a través del intracelular y el extracelular. Y esto se va a dar gracias a que los solutos difunden libremente a través de las membranas semipermeables de la célula. Y el movimiento del agua que produce el soluto depende de la dificultad con la que el soluto atraviesa la membrana celular. Entonces, si el soluto es pequeño y tiene carga positiva, va a difundir rápidamente a través de la membrana, porque la membrana tiene carga negativa, se atrae con el positivo, es chiquito, pasa por los poritos de la membrana. Porque acuérdense que es semipermeable, tiene poro, no es íntegra. Las membranas celulares tienen poro, toditas, por donde van a haber intercambio de los solutos. Ahora sí, la osmolaridad plasmática, ahí ya hemos visto que va entre 287, 285 y 290, y como les decía, generalmente va a estar determinada por la concentración del sodio, ¿no? Y entonces vamos a tener que los cambios en la osmolaridad generalmente son cambios del sodio, porque es el principal determinante de la osmolaridad. Como les dije, a veces alteraciones en la glucosa, pero tiene que estar alta, o en la urea cuando es un enfermo renal crónico, etc. O cuando administramos un osmol exógeno. ¿Cuándo pasa eso? Cuando le damos algunas sustancias a los pacientes, como ¿cuál? Manitol, polietilenglicol, que son solutos muy grandes, muy osmolares, que van a cambiar la osmolaridad, ¿no? Como les decía, los mecanismos para la homeostasis van a mantener su regulación en límites muy estrechos, 1 a 2%, no más, ¿no? Para que esto se mantenga estable, mantenga la homeostasis. Por eso les decía, cualquier
cambio que supera el 5% ya produce patología, ¿no? Va a producir alguna enfermedad. Y aquí está lo que hablamos al comienzo para grabarlo mejor, cómo se calcula la osmolalidad plasmática. 2 por la concentración del sodio, más la glucosa entre 18, más la urea entre 0. Muy bien. Y cuando hablamos de estos movimientos del agua, esta tablita les debe acompañar para siempre. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo es? ¿Qué cosa hace el sodio y qué cosa hace la regulación del volumen? Miren ustedes, son cosas diferentes. La osmorregulación está determinada por la osmolalidad que va a proporcionar el sodio. Y en cambio, la regulación del volumen circulatorio sistémico, va a estar determinado por sensores, como vamos a ver ahora. Ya murió este. A ver, un ratito más. Hasta que vuelva a morir. Entonces, cuando hablamos de osmorregulación, ¿qué es lo que se sensa? Se sensa la osmolalidad plasmática, ¿no? Eso es lo que sensa. ¿Dónde está eso? En los osmorreceptores hipotalámicos, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahí es donde se va a sensar. ¿Cuáles son los efectores? Si aumenta la osmolalidad por encima de 290 o 200, para el caso de la sed dice 295, por decir, nos vamos al chifa y nos comemos todo lo que hay en el chifa, que son muy saladitos, ¿no? ¿Y qué es nuestro efecto? ¿Qué nos da? Sed. Porque ¿qué ha pasado? Nos ha subido la osmolalidad plasmática porque hemos comido mucho sodio. O cuando vamos al cine y nos compramos la cajota de la canchita salada. Después que te da, tienes que comprar la gaseosa, la agüita, porque te va a dar sed. Porque te sube la osmolalidad plasmática. Y el estimulante de la sed es el incremento de la osmolalidad plasmática. Y también el incremento de la osmolalidad plasmática es uno de los principales estímulos para la secreción de la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? ¿Ah? Sí, pero ese es uno de sus receptores. Ese es el B1 y el B3. Pero estamos hablando de agua. Reabsorbe el agua al nivel del túbulo renal, del túbulo colector renal, porque allí es donde tiene su receptor B2. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ahorrar agua, pues va a disminuir el volumen de la orina, porque le falta agua para diluir al soluto, para regresar otra vez al estado estable. Todos los mecanismos, se los vuelvo a repetir, van a jugar para regresar al estado estable. Cuando ustedes quieren saber ¿cuál sería la respuesta fisiológica? Piensen con lógica. ¿Cómo hago para volver al estado estable? ¿Qué tiene que pasar para volver al estado estable? Y las preguntas del examen vienen así. Pero tienen que saber y usar. No solo es tener información, es cómo la van a implementar a la hora de responder. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya vimos que ¿qué va a afectar si hay cambios en la osmorregulación? La excreción del agua, la ingesta del agua, que ya vimos que se estimula. Por supuesto. Ahora nos vamos al otro lado. Luego les explico esto. La regulación del volumen es la volemia. Que hablamos, ¿se acuerdan que vimos en el ejemplo que se regula, que si vomitaste, que si te dio diarrea, que si tuviste sudoración profusa, que si tuviste fiebre, te perdiste agua? Ya. Ahí, ¿quién regula eso? ¿Cuál es? ¿Qué se va a medir? ¿A quién van a medir? Al volumen plasmático, especialmente lo que se conoce como el volumen circulante efectivo. ¿Qué es eso? ¿Qué concepto es eso? El volumen circulante efectivo es aquel volumen sanguíneo contenido en las arterias que perfunde los tejidos. Eso sí, ese es el concepto de volumen circulante efectivo. Cómo llega el oxígeno a través de la arteria para que el tejido siga vivo, ¿no? Eso es. Entonces, si eso baja,
hay hipoperfusión. Y eso lo va a detectar el seno carotídeo, ¿no? Ahí están los principales sensores. También, ¿dónde? A nivel renal, miren dónde. En la arteriola aferente renal, que es el que va a desatar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así es. Y también tenemos sensores en la aurícula, ¿no? En la aurícula. Entonces, ¿qué va a hacer esto? También hay en el sistema nervioso simpático, esos son los efectores, porque ¿qué va a hacer? Si se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que básicamente va a producir a nivel sistémico es vasoconstricción para mantenimiento de la presión arterial, y a nivel renal la reabsorción de sodio, básicamente para tratar de mantener la homeostasis, ¿no? Y el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de producir vasoconstricción para mantener la presión arterial, porque de acuerdo a la presión va a perfundir los tejidos, que es lo que estamos buscando, que los tejidos estén perfundidos. El péptido atrial natriurético auricular es el que se va a estimular cuando estamos bien hidratados. Ya estamos bien hidratados, entonces dicen, uy, están llenos de agua, ya hay que botar un poco. Activa el péptido atrial natriurético y aumenta nuestra diuresis para regresar otra vez al estado estable. Así funciona. La natriuresis por presión también la vamos a revisar, pero también busca lo mismo. Y en este caso trata de mantener estable la presión arterial, ¿no? Es un fenómeno que existe a nivel renal. Y la hormona antidiurética que también se va a estimular. Por eso es que les decía, luego les explico. Su principal estímulo es la osmolalidad plasmática, ¿no? El incremento de la osmolalidad plasmática. Pero tiene un segundo estímulo, la secreción de la hormona antidiurética. Que haya una caída mayor del 10% del volumen circulante efectivo. Que haya hipovolemia, también se va a activar la hormona antidiurética. Ahí en ese ejemplo tienen los dos. ¿Y cómo se va a regular esto? Según la excreción del sodio urinario. ¿Por qué? Porque va a participar renina-angiotensina-aldosterona. Ya les dije que lo que va a hacer es reabsorber sodio, ¿no? A nivel de los túbulos. Y en todos los túbulos, ¿eh? En todos. Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de la osmorregulación? ¿Por qué? Porque los principales cambios de la osmolalidad plasmática van a afectar especialmente a un grupo celular, que son las neuronas del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque va a haber un pasaje entre la membrana hematoencefálica, que suele ser una membrana más diferenciada que la de los vasos sanguíneos, donde rápidamente se equilibra entre la osmolalidad a nivel intra y extracelular. Aquí no, acá demora un poco más. Por decir, si baja la concentración del sodio a nivel plasmático, voy a tener hipoosmolalidad, ¿no? Y si bien ahí no está, pero tendríamos que entender el concepto de hacia dónde se mueve el agua, ¿no? ¿Se acuerdan que es osmosis? Del agua. Difusión del agua. Ya, se mueve el agua, pero ¿de dónde a dónde? No es que es difusión del agua, sino es... Tiene un apellido, por favor. Ya, a través de una gradiente de soluto. ¿De dónde? ¿Del lado de mayor concentración al de menor? ¿O del lado del menor al mayor? O sea, donde el agua se va a ir, donde hay mayor concentración del soluto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, volvemos al ejemplo. Regresamos a nuestro paciente que tiene hiponatremia, con hiposmolalidad. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Dónde va a ir? Va a ir hacia la célula neuronal. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Lisis. No, ¿cómo que lisis? Edema. Edema cerebral. Si el agua es el que se ha ido, ¿cómo lo va a alisar el agua a la célula? Cuéntame. Prado, cuéntame. Ya, pues, ve.
Hay que pensar, yo ya les he dicho, hay que pensar antes de hablar, ya. Entonces ya vimos ese ejemplo. El agua se fue hacia el lado celular, hinchó a la célula, se metió el agua, edema cerebral. Trastorno del sistema nervioso central. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos al otro ejemplo. Este es un abuelito que está viejito, que no puede tomar el agua, se ha deshidratado, y en este grupo etario, los viejitos y en los lactantes, suele dar deshidratación hipertónica, o sea, con hipernatremia. Por lo tanto, tiene hiperosmolaridad. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes ya revisaron y ya hemos visto el concepto, el agua se va a ir del lado de menor concentración al lado de mayor concentración. Y entonces va a pasar lo que dijo Prado. El agua se va a ir del sistema nervioso central al extracelular, al intravascular. Por lo tanto, la célula se va a crenar, se va a deshidratar, se va a alisar. Y eso especialmente va a afectar a las células del núcleo del puente, ¿no? Del puente de la protuberancia, que es donde se va a producir la famosa mielinolisis pontina, que se hace grave cuando estamos reponiendo sodio, en el caso de la hiponatremia, y por ir muy rápido hacemos un cambio molar muy brusco y ocasionamos daño. Por eso acuérdense, hemos dicho, el cambio va entre 1 a 2%, nada más. No podemos ir en forma acelerada, porque vamos a ocasionar deterioro del sistema nervioso central. Si bien existen mecanismos compensadores, porque el organismo es sabio, todo tiene para mantenerse estable. Entonces, ¿qué hay? Hay unos osmolitos, o sea, otros solutos que van a tratar de jugar para mantener la estabilidad y que el daño neuronal no sea tanto. Estos osmolitos suelen ser aminoácidos, ¿no? Como la glicina, ¿no? La glutamina, la taurina, el inositol, como ven ahí. Esos son los que se van a liberar para tratar de mantener el equilibrio, la homeostasis. ¿Está bien? Pero primero tienen que entender el otro concepto. Hemos empezado de cómo se mueve el agua por osmosis, de dónde a dónde se mueve y qué es lo que van a ocasionar. Luego había otra clase, solo de movimiento del agua. Y ahí vamos a otra vez revisar. Y ahora vamos rapidito, porque tenemos que hacer rápido la clase, a los mecanismos de transporte, ¿no? Los mecanismos de transporte vamos a usar básicamente, porque el del agua ya vimos, es osmosis. Ahora soluto, ¿no? Ahora transporte de solutos. Y en el transporte de solutos vamos a tener dos grandes grupos. Transporte pasivo, que es sin consumo de energía, generalmente por gradiente de concentraciones. Y tenemos el transporte activo, que es con consumo de energía, ¿no? Y que tiene facilitadores, bombas y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos del transporte, como vemos hacia este lado está el extracelular. Uy Dios, ¿quién me está con audio? Con el audio de la clase anterior. Esta es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Ya hemos visto eso antes, ¿verdad? Pero en realidad lo que debemos recordar es lo siguiente. Esta bomba lo que nos va a facilitar y lo que hace es un transporte activo. Activo, ¿por qué? Porque consume ATP, ¿no? Adenosintrifosfato. ATP, consumo de energía. Pero tenemos los transportes pasivos, que les decía que eran por generalmente diferencia de concentración. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿De dónde a dónde se va a mover el soluto? De mayor a menor. De mayor a menor hasta que haya un equilibrio, ¿no? Ahí acaba la difusión. Eso se llama difusión, movimiento del soluto según la gradiente de concentración, del lado de mayor concentración al lado de menor concentración. Difusión. Acuérdense, ¿eh? Después no me contesten en el examen, contestan al revés, osmosis, cualquier cosa. Ya está. Entonces tenemos esto. Y luego tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada es un transporte que nace un poco de la energía generada por el transporte activo,
que va a usar diferentes mecanismos, como en este caso, proteína transportadora, ¿no? Que están generalmente ubicados en la membrana celular y van a pasar, ¿no?, al soluto hacia ahí. Eso ya lo hemos conversado. Vamos a recordar Su audio. ¿Ah? Expresada en osmoles por kilo de No, agua. acá yo no Y la tengo audio. osmolaridad es la concentración osmolar expresada en No hay en el PPT, porque cuando hay un micrito. Es que lo que está sonando son los altavoces del auditorio. Está conectado a la computadora. Ah, no sé, pero no hay, acá no está. Pero bueno, Está detrás de esa imagen. Y acá, seguimos, ya no me muevo de acá mejor. Luego también tenemos otra forma de transporte facilitado a través de canales, ¿no? Esto generalmente lo vamos a ver a nivel tubular con el canal de agua, o llamado aquaporina, o con el canal epitelial del sodio, o el canal epitelial del potasio, que se conoce como ROMK. Eso lo vamos a ver, son canales. Se abre, ahí las proteínas se alinean y abren un canal para el pasaje, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Ya sabemos la diferencia, ya la vimos. También hemos hablado de la relación del sodio plasmático y la osmolaridad, ¿no es cierto? Hemos visto que es casi el 2%. Acá esto ya es más ciencia, ya se los dejo. Y ahora vamos a hacer una comparación entre lo que ya vimos que es la osmosis y la presión osmótica, ¿no? Entonces, la osmosis ya sabemos, es una difusión pasiva del agua. ¿De dónde? De menor a mayor. De menor a mayor, ¿no? De menor concentración de solutos a de mayor concentración de solutos. Los solutos jalan al agua, más o menos para que se acuerden, ¿no? Eso es la idea, ¿no? A través de la membrana. Muy bien, eso es osmosis. Y ahora vamos a hablar qué es presión osmótica. A ver quién me dice qué es presión osmótica. Y el grupo de adelante está bien al día. Es la presión necesaria para evitar la osmosis. Claro, es la presión que se va a ejercer para que no se difunda el agua, ¿no? Y estos son permeables al agua, no existen gradientes, pero existen mecanismos que producen diferencias de presión. Como lo que vimos, ¿se acuerdan? Equilibrio de Gibsona, el transporte activo, que es a través de la bomba de sodio potasio ATPasa, y un fenómeno que se llama ultrafiltración. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? No. Otro mecanismo de transporte, ultrafiltración. Movimiento de agua y solutos por diferencia de presiones. Del lado de mayor presión al de menor presión. Generalmente, ¿no? Salvo que yo le ponga, claro, una bomba para que lo jale, también puedo, porque ese es un principio que se usa en diálisis. En diálisis los pacientes ya no orinan, la mayoría de ellos, y entonces cuando van a su tratamiento, aparte de la remoción de solutos a través del riñón artificial, tienes que ponerle una bomba que le saque agua, y eso es la ultrafiltración. Y solutos, por arrastre. Los solutos salen con el agua por arrastre. Muy bien, entonces acá es un ejemplo que sucede si es que nosotros agregamos o no agregamos sodio como tal o salino, ¿no? O agua. Miren, en el caso del ejemplo que ponemos solo sodio, ¿qué va a haber? El extracelular va a aumentar, ¿no? El agua, que normalmente era 17 litros, al ponerle sodio se va a mover el agua del intracelular hacia el extracelular y voy a tener un nuevo equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa si solo le pongo agua? La ventaja es que va a difundir a ambos lados de la membrana y va a producir el mismo efecto tanto en el intra como en el extracelular, ¿no? Luego tengo que voy a aumentar solución salina isotónica, o sea, igual que acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el único espacio que va a aumentar es el extracelular. Miren, no se modifica el intracelular, pero sí aumenta el extracelular.
Y aquí está un poco para que veamos los cambios que se producen por los cambios osmolares, ¿no? Acá no hay movimiento de agua, o sea, es una solución isotónica o isosmolar también se llama. Y acá tenemos, si el medio es hipertónico, algo así como lo que vimos en el caso del ejemplo de las neuronas. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Se va a deshidratar la célula, porque la célula va a estar hipotónica en relación al medio que está hipertónico. Y miren lo que le pasa. Se crena, ¿no? Se va a producir lisis de la célula. Y el otro es lo mismo que dijimos para la neurona. Estamos en un medio hiposmolar o hipotónico y la célula va a estar más hipertónica en relación a este medio y lo que le va a pasar es que se va a hinchar, le va a dar edema. Este es un ejemplo con los glóbulos rojos. Y aquí un poco para que veamos qué sucede a nivel capilar, ¿no? A nivel capilar es un sistema especial donde tenemos la arteriola y tenemos la vénula y tenemos la participación de los sistemas linfáticos, ¿sí o no? Y esto es lo que finalmente va a trasladar líquido al intersticial, ahí se va a producir. Tenemos el extremo arterial, el extremo venoso y la sangre capilar. Y vemos que el movimiento puede ser de ida y vuelta, según lo que sea, y también vamos a ver la participación de la reabsorción del capilar linfático, que es el que va a mantener en equilibrio, porque si no hubiera ese capilar linfático siempre estaríamos hinchaditos, porque el líquido que logra quedarse es mayor que el líquido que retorna, ¿no? Ya está, el movimiento de las moléculas de una concentración alta a una más baja, eso quiere decir que es una gradiente de concentración hasta que se logre el equilibrio, lo mismo. Ya sabemos que según las propiedades químicas y físicas de la membrana, que ya hemos visto que tiene carga negativa, solo algunos solutos pueden pasar, ¿no? O salir. Y hay factores que van a modificar la tasa de la difusión: la temperatura, la presión, las corrientes eléctricas y el tamaño de las moléculas, ¿no? Como ven ustedes ahí en el ejemplo. Acá tenemos otros mecanismos de transportes como la endocitosis y la fagocitosis, ¿no? Y tenemos acá, generalmente para algunos solutos, la membrana celular va a hacer invaginación para atraparlo, ¿no? Como ven ustedes acá se van a hacer unos pseudópodos, como dice acá, finalmente van a encerrar al soluto y van a hacer que pase dentro de la célula en forma de un endosoma. En el caso de que pase algunos fluidos pequeños desde el extracelular, miren, puede ser a través de la pinocitosis, que es un mecanismo parecido, pero para moléculas más pequeñas, ¿no? Y se forma una vesícula. Y por último tenemos la endocitosis mediada por receptores, especialmente cuando se trata del trabajo de las inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas que tienen esta forma, en forma de Y, y que van a tener su composición por cadenas ligeras y por cadenas pesadas, y que son capaces de atrapar ahí al elemento extraño, generalmente un producto bacteriano o un producto de desecho, ¿no? Lo engloban, lo van a ingresar a la célula y finalmente van a actuar los macrófagos para destruirlo, ¿no? Ya hablamos de la ultrafiltración, proceso por el cual las moléculas disolventes son obligadas a pasar a través de la membrana en contra de un gradiente osmótico por una presión aplicada a la solución, ya, por diferencia de presión. Y aquí está la ultrafiltración, es uno de los mecanismos más importantes justo a este nivel, al nivel capilar, donde va a pasar solutos por diferencia de presiones. ¿Por qué? Porque la presión va a ser más alta en el lado arteriolar que en el lado de la vena, ¿no? Como vemos acá, por lo tanto, va a haber salida de líquido hacia el líquido intersticial y va a haber retorno por el lado de la vénula, como vemos acá, ¿no? Pero resulta que como es mayor la presión arteriolar, se queda un volumen determinado en el intersticio.
que va a ser retirado por los linfáticos. Influencia de los electrolitos en los compartimentos o espacios que hemos visto, ¿no? El agua cruza libremente las membranas a través de los poros o canales, ya sea por las gradientes de presiones osmótica, hidrostática o por las concentraciones, acompañando al soluto. Los solutos no se dispersan igualmente en el extracelular y el intracelular, porque va a depender de cómo es la permeabilidad de la membrana, qué transporte se está usando y si está usándose transporte activo con bombas, ¿no?, que van a regular la distribución. La proporción de líquido extracelular o el volumen extracelular y el volumen intracelular van a ser gobernados por la cantidad de sodio y potasio. Porque eso es lo que vimos, ¿no es cierto? El potasio es el principal catión intracelular y el sodio el principal catión extracelular. Y acá está de lo que hablamos, del intersticio y el líquido intersticial, ¿no? Un sexta parte del volumen está en el intersticio, ¿no? Va a ser el líquido que va a ser llevado por los capilares, por la arteriola, ¿no?, ya sea por difusión y filtración, ¿no? Y ahí lo tenemos más o menos, se van a formar los famosos riachuelos de agua libre en el intersticio. Tiene como un gelcito que mantiene esto como un enrejado, o son haces de fibras de colágeno y filamentos de proteoglicano, ¿no? Eso es lo que van a estar ahí. ¿Y cómo se mueve el líquido a este nivel? A través de las leyes de Starling. La ley de Starling va a tener el QF, que viene a ser el flujo total de líquido a través de la membrana capilar, el coeficiente de filtración de líquido, la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática del intersticial, el coeficiente de reflexión, la presión oncótica capilar o plasmática y la presión oncótica intersticial. Entonces, ya hemos revisado y sabemos que la presión oncótica del líquido intersticial ¿tiene o no tiene proteína? ¿Qué dijimos? No tiene, entonces cero. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay presión. No hay presión oncótica. Y ahí tenemos un poco los valores para recordar. Son diferentes según los tejidos. Como ven ustedes, en el glomérulo es mucho más alto todo, y en el músculo esquelético ya el alveolo es menor, ¿no? Entonces el que se ocupa más de todos los movimientos según la fuerza de Starling. ¿Por qué? Porque las fuerzas de Starling que rigen a nivel del transporte, a nivel capilar, también son las fuerzas de Starling que rigen el ultrafiltrado renal, la producción final del orina. Las fuerzas son las mismas, solo que se van a aplicar un poco diferente y según el valor. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? De justamente la permeabilidad a nivel capilar. Porque cuando se producen alteraciones a este nivel, por decir, se obstruye el capilar linfático. ¿Qué les dije? Que ¿quién recoge el exceso del agua? El linfático. ¿No es cierto? Si se obstruye, ya no cumple su función. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la persona? ¿Qué va a tener? Edemas. Edema, ese es un tipo. Luego hemos dicho que la presión oncótica está determinada por la concentración de las proteínas en el intravascular, ¿no es cierto? Es como la fuerza que mantiene al agua en su lugar dentro del intravascular. Pero si baja la concentración de albúmina, se abren más los poros y por lo tanto el agua se va al intersticial. Si cae la presión oncótica, hay edemas. Entonces vamos a hablar un poco de estos mecanismos. ¿Ya? Uy, ya se fue, ya era la última lámina. Ya acabó la clase solito. ¿Qué? Si me hablas fuerte te escucho. Entonces vamos a tener diferentes mecanismos. El principal, el primero, aumento de la presión hidráulica del capilar. ¿Quién determina la presión hidráulica del capilar? La presión arterial. La presión arterial, ¿no? Entonces, yo puedo tener una circunstancia donde hay disminución del volumen plasmático,
por retención renal de sodio, como puede pasar en un estado edematoso, como la insuficiencia cardíaca, el cor pulmonar, la retención primaria de sodio, el embarazo, el edema idiopático. Por obstrucción venosa, cuando hay cirrosis hepática, hígado fallando, edema agudo de pulmón, obstrucción venosa local, trombosis de la vena porta, trombosis de la vena cava inferior, etc., ¿no? Luego tengo disminución de la resistencia arteriolar. ¿Quiénes hacen eso? Antihipertensivos, como los bloqueadores de canales de calcio, o lo que se conoce como edema idiopático. Luego ya vimos cómo es cuando disminuye la presión osmótica. Ahí tenemos por pérdida de la proteína, que puede ser a nivel renal o porque no se produce a nivel hepático, ¿no? Cualquiera de esos. Aumento de la permeabilidad capilar, cuando se dilata mucho los capilares y tengo quemaduras, trauma, inflamación, sepsis, reacciones alérgicas, diabetes, tratamiento con interleuquina 2, ascitis maligna. Y lo que hablamos al último, que era la obstrucción linfática, ¿no? Y eso es lo mismo cuando aumenta la presión hidráulica del capilar, que es el primer ejemplo que tuvimos, y ahí tenemos lo mismo, enfermedad renal, fármacos, bloqueadores del canal del calcio, los antiinflamatorios no esteroideos, etc. Y la obstrucción venosa también ya la vi. Hasta ahí hemos llegado en la clase de hoy. No se levanten, necesito que hagan lo siguiente. Pongan su nombre, la fecha, y hagan un mapa conceptual de los líquidos de los espacios corporales. Nada más, rapidito, 5 minutos.